Los que han estado siguiendo noticias católicas probablemente ya sepan lo que ha pasado en la ciudad de Mendoza, en Argentina, ¿no? Ahí la Universidad de Cuyo presentó a mediados de marzo una muestra artística, entre comillas, que supuestamente reflejaba la expresión artística de mujeres para celebrar, y digo entre comillas también, el Día de la Mujer, ¿no? Y esta muestra era una muestra con dos características muy importantes. Número uno, de bajísima calidad artística. Realmente muestra que muchas de estas jovencitas que están haciendo, entre comillas, arte, deberían buscar rápidamente otra profesión, porque se van a morir de hambre. Y número dos, más importante, una total ferocidad y una deliberada falta de respeto a la religión católica, ¿no? La mayoría de las muestras o de las expresiones artísticas, entre comillas, estaban dirigidas en contra de la Iglesia Católica, pero no solamente en contra de la Iglesia como institución, sino en contra específicamente de las devociones a Jesús y a la Virgen María, ¿no? Entonces la muestra estaba hecha no para criticar a la Iglesia Católica específicamente, sino para ofender específicamente a los católicos respecto de sus creencias, ¿no? Y la imagen digamos, insignia de la muestra era este gran crucifijo donde quien estaba crucificado o crucificada, ¿no? Era una figura con un órgano genital femenino completamente destacado, resaltado, y una cabeza de burro, ¿no? Y en consecuencia no se sabía si estaban diciendo que el crucificado era que Jesucristo era mujer, que también era un burro. Era básicamente un intento de realizar algo de muy poca calidad artística, de pésimo gusto, pero fundamentalmente ofensivo, ¿no? Entonces, lo que sucedió es que alumnos del lugar y muchos alumnos de colegios católicos de Mendoza escribieron una carta pública pidiendo a las autoridades de la universidad que corrigieran la muestra porque estas imágenes eran ofensivas. Y la rectora, la presidenta de la Universidad de Cuyo, respondió que no iban a eliminar absolutamente nada de la muestra porque la muestra básicamente reflejaba la libertad artística y la libertad de expresión. Pero para esto la arquidiócesis de Mendoza, y especialmente la Pastoral Social de Mendoza, habían explicado que efectivamente las mujeres artistas, entre comillas, tenían el derecho de pronunciarse, tenían el derecho de mostrar lo que era su experiencia frente al Día Internacional de la Mujer, pero que ese derecho tenía que razonablemente equilibrarse con el derecho de los católicos a no ser insultados. Y en esto pasaban rápidamente sobre lo que el Papa Francisco decía respecto del respeto, sin mencionar que una vez el Papa Francisco explicó, bueno, si tú insultas a mi madre, ¿no? Cuando una vez le preguntaron sobre la reacción de personas religiosas en contra de los insultos y las blasfemias, específicamente porque esta es una blasfemia, presentar a Jesús crucificado de esta forma, o sea, completamente blasfema. Justamente esto significaba que era un insulto a mi madre, porque refiriéndose pues a los insultos a la Virgen María, y dijo, si tú insultas a mi madre, no te sorprendas si te meto un puñetazo, ¿no? En una entrevista, el Papa Francisco dijo estas palabras, ¿no? Estas palabras no fueron citadas por ninguno de estos dos pronunciamientos a los que estoy refiriendo, pero sí hicieron el llamado a la convivencia
a quienes eran las autoridades de este evento. Y la reacción fue: no, nosotros realizamos esta expresión, es el ejercicio de nuestra libertad, y nuestra libertad incluye pasarle por encima a los católicos, que por otro lado son una mayoría en la región, ¿no? Es una región donde todavía se conservan muchos valores católicos, y la consecuencia de eso es que una turba de católicos tomó la sala de exposición y destrozó la muestra, comenzando por este Cristo con órgano genital femenino y con cabeza de burro. Entonces, obviamente, el primero en reaccionar fue el arzobispado de Mendoza, condenando el acto de violencia, porque dijo: mira, es verdad que hubo una violencia de parte de los que presentaron esta muestra, pero eso no justifica el acto de violencia física de quienes fueron a protestar y a romper esto, ¿no? Y yo entiendo perfectamente el llamado del arzobispo y al mismo tiempo la reacción de la pastoral social de la arquidiócesis, y que explicó la pastoral social que esta no era una manera de reaccionar, mencionando que efectivamente la muestra era insultante y que la reacción de las autoridades y de las pseudoartistas no podía ser de total indiferencia a las quejas del pueblo fiel. Entonces, algunos sacerdotes a título propio, ¿no?, han dicho: esta es una de esas ocasiones en la que Vox Populi Vox Dei, la voz del pueblo es la voz de Dios. Porque si efectivamente la muestra esta es una muestra que significa una violencia, los católicos tienen derecho a reaccionar o no. Y si los católicos explican claramente, porque digamos que estas personas, como siempre, dicen: no, nuestro objetivo no es ofender, sino mostrar de una manera específica cómo sentimos. Mira, las expresiones públicas no son subjetivas, ¿no? Si yo decido hacer un arte abiertamente antiislámico, por ejemplo, ¿no?, burlándome de los elementos sagrados del Islam, y lo hago público, yo no puedo decir que yo no estoy atacando al Islam, que lo que estoy haciendo es una expresión de mis sentimientos interiores. Es decir, no puedo dar una justificación subjetiva para algo que es objetivo, que es, burlarme de una religión específica. Entonces, yo puedo tenerlo en mi casa, y si viene algún musulmán a mi casa me podrá decir: oye, esto me parece ofensivo, lo que quieras, y podrá decir: me voy de tu casa, o nunca más quiero que me invites a tu casa, y perfecto. Pero una muestra pública donde una institución que es financiada por el Estado, es decir, por el dinero de los católicos, porque los católicos pagamos impuestos, entonces esto ya cambia a otro nivel, y esta institución no puede ignorar el hecho de que esto se convierta en una ofensa pública para la gran mayoría de las personas, ni siquiera una minoría, que ya sería una razón para repensar, sino que acá tenemos unas chiquillas maleducadas y amargadas contra la iglesia, y dejamos que su odio a la fe católica impere y sea representado en un espacio público de los más importantes, que es el de una universidad pública. Entonces, yo me pregunto si efectivamente es exagerado que un sacerdote de manera irónica haya dicho: bueno, mujeres estas presentaron una muestra insultante, y el pueblo la convirtió en una muestra interactiva, ¿no? La ironía del sacerdote va al hecho de que en las muestras llamadas interactivas, normalmente de arte conceptual, que es un arte que prácticamente no sirve para nada porque al día siguiente ya no funciona, ¿no? Pero este arte en muchos lugares que es interactivo, porque
las cosas van cambiando en base a cómo los espectadores dejan de ser espectadores y tocan botones, rozan cuerdas musicales, etc. Y de alguna manera interactúan con la pieza y participan en modificar esta expresión de arte, ¿no? Entonces, claro, la expresión es irónica porque el público lo que hizo fue tomar estas piezas y volverlas polvo, ¿no? Entonces, en ese sentido, se volvió interactiva porque la gente expresó su rechazo. Entonces, yo estoy de acuerdo con que se haya destruido esta muestra de esta manera, digamos, porque dicen de manera violenta. No hay otra forma, digamos, los que protestaban no agredieron a nadie físicamente, destrozaron la muestra. Y obviamente, pero yo estoy de acuerdo con el uso de la fuerza en el destrozo de esa muestra. Les confieso, no lo sé. Por un lado, creo que el arzobispado ha hecho bien en decir que los católicos tenemos que estar por encima de eso porque a nosotros nos corresponde poner la otra mejilla. No, nos corresponde poner la otra mejilla. Y sabemos una y otra vez que por eso y porque las organizaciones seculares conocen de nuestros principios cristianos, abusan de esos principios para siempre denostar la religión cristiana, ninguna otra. Entonces, siempre insultar a los cristianos, porque saben que nos corresponde poner la otra mejilla. Entonces, estoy de acuerdo con que el arzobispado se haya pronunciado en contra y se haya pronunciado rápidamente en contra. Pero por otro lado, yo me pregunto, si yo fuera un padre de familia mendocino, que tengo a mi hijo o a mi hija ahí en la universidad, y soy un padre católico, y veo esta muestra, y protesto contra esta muestra firmando esta carta, esperando alguna reacción de parte de las autoridades, alguna reacción. Por ejemplo, si la rectora, si la presidenta hubiera dicho, ok, vamos a reservar, dado que tanta gente se ofende por esta muestra, vamos a reservar el acceso de esta muestra a los adultos, por ejemplo, a personas mayores de tantos años. Es decir, alguna concesión a los ofendidos, justamente ofendidos. Pero no. Ellos, las autoridades y los artistas, entre comillas, pero comillas, pónganle 200 comillas, porque desde el punto de vista estético todo esto era un eructo, era una ocasión simplemente de atacar a la Iglesia Católica, una circunstancia para atacar a la Iglesia Católica, justificada además porque todas las obras han sido meticulosamente juzgadas. A mí qué me importa si un par de payasos que se llaman profesores de arte vieron la muestra y dijeron, esta sí cumple con los estándares, sabiendo que estaban poniendo muestras que van a ser ofensivas y que probablemente decían, mira, esta muestra no la viene a ver ni su abuelo, ni el abuelo de los pseudoartistas, a menos que no tenga algo controvertido. Y decidieron poner estas imágenes deliberadamente para atraer la atención. Bueno, la atrajeron pues, y ese ha sido el resultado. Entonces, yo no sé si al ver que efectivamente no se concedía absolutamente nada, yo no hubiera estado como padre de familia de católico de unos hijos mendocinos si yo no hubiera estado entre esa multitud que fue. No solamente que los apoyó, sino que fue. Entonces, es verdad, los católicos tenemos que poner la otra mejilla, eso nos corresponde. Pero mi pregunta siempre ha sido,
Yo debo poner la otra mejilla. Yo, Alejandro Bermúdez, como persona, debo poner la otra mejilla. Es lo que el Señor me pide para salvarme. Y este es un desafío, y es un desafío constante. Pero ¿eso significa que yo tengo que poner la mejilla de la iglesia? ¿Soy dueño de la iglesia y digo, insúltenla nomás? Y lo digo como un interrogante, porque honestamente, no sé exactamente qué es lo mejor. Pero definitivamente, yo creo que quienes no quieren una reacción de esta naturaleza tienen que entender que no pueden deliberadamente provocar. No pueden deliberadamente provocar. Mucho menos en estas instancias donde el ataque a los católicos se ha convertido en algo tan común que los católicos de a pie, ni siquiera los líderes, los católicos de a pie se están cansando y están pensando que ellos pueden ser atacados personalmente, pero no Jesucristo, no la Santa Madre Iglesia, y están tomando decisiones que, una vez más, pueden ser cuestionables, pero nadie puede decir que son completamente injustificadas después de haber hecho lo que han hecho con esta muestra. Que tengas un buen día.